Seguimos en directo en Ángulo Abierto y yo le doy los buenos días a mi compañero Natanael Bello. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Vamos a abordar en esta parte del programa un tema muy importante en el que estamos centrados pues bueno, desde que comenzara esta semana prácticamente, como es la crisis migratoria que se está viviendo en Ceuta, y hoy lo abordamos desde otra perspectiva, ¿verdad, Nata? Claro, porque lo hemos tratado esta semana, lo hemos hecho desde el punto de vista humanitario, ayer mismo lo hacíamos desde el punto de vista más social, periodístico, informativo, con los compañeros que trabajan allí, que están trabajando en Ceuta, y yo creo que es importante porque, aunque lógicamente seamos una televisión local, no nos pilla tan lejos, ¿no? Y el problema tampoco nos pilla, la situación no nos pilla tampoco lejana, la vivimos socialmente también, aunque un poco más en la distancia, pero muy cerca dentro de nuestra sociedad. Y yo creo que es importante también entender qué es lo que hay detrás, ¿no? La cuestión diplomática, el problema jurídico, porque si no, se queda solo en titulares que a lo mejor muchas personas en casa pueden no estar entendiendo el trasfondo de todo lo que conlleva el hecho de que unas fronteras no estén de la manera debidamente controlada, de la cantidad de llamadas, movimientos de despacho que han podido ocurrir el pasado lunes en distintos países, a distintos niveles. Esa es la cuestión también un poco para comprender no solo, evidentemente, el drama humanitario, que es lo principal y lo que hemos tratado, y en otros programas compañeros también lo han desarrollado, no solo la cuestión social, sino también, evidentemente, la cuestión diplomática jurídica, ¿no? ¿Te parece que es un buen momento para cerrar la semana y que pues, nuestra audiencia también pueda entender qué es lo que está ocurriendo en Francia y todo lo que conlleva, ¿no? Un abordaje integral va a permitir a nuestros telespectadores pues, bueno, conocer la situación que está ocurriendo ahora mismo en Ceuta y les va a permitir conocer mejor y entender mejor esta problemática. Pues lo vamos a hacer con dos personas que saben del tema. En primer lugar presentamos a Sidi Talebouia, es presidente de la Asociación de Abogados Saharaui en España. Muy buenos días, Sidi. Buenos días, un placer estar con vosotros. Bueno, te pido, el tema es complicado, tenemos tiempo para televisión, es mucho tiempo, ¿no? El bloque que tenemos ahora para desarrollar, pero no, yo creo que no es suficiente. Es un tema bastante complejo como para poder sintetizarlo y vamos a intentar dar en todos los puntos, ¿no? Clave. Perfecto, vamos a intentar de una manera resumida tratar una cuestión que data desde hace ya más de 50 años. En definitiva, la relación entre España y Marruecos viene siendo controvertida durante todo lo que fue el siglo XX y este siglo XXI va por el camino, ¿no? Las distintas guerras que ha habido entre los protectorados de España en ese territorio, las reivindicaciones históricas de Marruecos sobre Ceuta y Melilla, y de fondo también una cuestión que afecta al territorio no autónomo del Sáhara Occidental, que como sabéis fue provincia española y que en buena parte fue anexionado en el 75 por parte de Marruecos como una ocupación ilegal de ese territorio, ¿no? Entonces, todo lo que hay de fondo en posiciones o en conquistas de distintos territorios, más la cuestión económica, ¿no? Asistimos a final del año 19 a una ampliación de las aguas territoriales de Marruecos, o una pretensión, mejor dicho, que afectaba a las Islas Canarias, que con el objetivo, entre otras cosas, para controlar el monte Tropic, que es una montaña submarina con bastantes recursos como el telurio, que es un metal ansiado, ambicionado por distintas potencias, como Estados Unidos, por ejemplo, lo cual nos lleva a que no es casual ese apoyo que tiene Estados Unidos a Marruecos, y un largo etcétera, ¿no? de recursos económicos que se hallan en las aguas entre Canarias, el Sáhara y una parte también de Marruecos, ¿no? Perfecto, pues buena exposición así a nivel para empezar y para contextualizar en qué terreno nos movemos. Sidi, gracias. Vamos a presentar al compañero también en este espacio. Manu Rodríguez es consultor político y de innovación social y codirector de la plataforma Cámara Cívica. Manu, muy buenas, gracias por estar aquí. Y al hilo de lo que decía Sidi, muy compleja la cuestión.
Bueno, muchas gracias por invitarme. Efectivamente, esto se trata de una cuestión extremadamente compleja donde eh, confluyen un montón de intereses tanto geopolíticos como económicos como diplomáticos. Lo que la audiencia tiene que entender es que Marruecos es nuestro vecino directo, un país con el que tenemos amplias, una tradición común, con el que compartimos una historia, cultura, etcétera, pero que a menudo puede convertirse en un vecino problemático, pues por lo que estamos viendo, ¿no? Para que nos entendamos, la frontera sur de España también es frontera sur de Europa. Como saben, en el territorio Schengen no hay fronteras interiores, así que una persona que entre pues, por Málaga, por ejemplo, puede llegar andando hasta Alemania, ¿no? Es verdad que Ceuta y Melilla están fuera del territorio Schengen, están fuera de la OTAN, pero no hay que olvidar ese factor que hace que la Agencia Europea para el Control de Fronteras, o Frontex, una de las cosas que hace es externalizar el control de fronteras a países vecinos, ¿vale? Países como Turquía, como Libia y en este caso como Marruecos, a cambio de una serie de privilegios y de sumas millonarias, pues se le permite tener control para contribuir al control de las fronteras interiores de la Unión Europea, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que Marruecos es un país que cuando le interesa, pues hace un poco de oído sordo o relaja las condiciones de control para presionar tanto a las autoridades españolas como a las autoridades europeas. Desde hace unos meses está manteniendo una tensión diplomática bastante fuerte con países como Alemania y recientemente con España, ¿no? Entonces, a cambio de una serie de exigencias, pues ha relajado esos controles migratorios y por eso pues, nos hemos visto, según el ministro del Interior, que en los últimos días han entrado 8.000 personas de manera irregular. De ellas, 6.500 adultos ya han sido regresados, ha habido rechazos en frontera, pero bueno, digamos que eso hace que cualquier paso que se dé en esta dirección tiene un peso muy importante a nivel diplomático, a nivel, digamos, territorial, a nivel europeo, y por eso hay que tratar con mucho cuidado este asunto. Ajá. Bueno, no sé si estáis de acuerdo en que el casus belli es el ingreso en el hospital de Logroño del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, y la respuesta de la embajadora marroquí en España, de que todo acto tiene sus consecuencias. No sé si ese es el casus belli o es la excusa, ¿no?, para abrir las fronteras y presionar a España. También es esto habitual que se suele hacer por parte de Marruecos. Sidi. Personalmente no creo que esa sea la causa ni el detonante en realidad, ¿no? El trasfondo, y esto no viene de ahora. O sea, recordemos que las fronteras de Ceuta y de Melilla fueron cerradas por parte de Marruecos unilateralmente en un intento de asfixia económica de estas dos ciudades autónomas españolas a final del 19 y a principios del 20, ¿no? O sea, esto ya viene de largo. Ya nos hemos enfrentado a esta crisis migratoria en Canarias, ¿no?, durante todo lo que es el final del 2020. En realidad, yo no considero que ese sea el detonante, sino que es la excusa utilizada por Marruecos, igual que está también presionando a Alemania, igual que está presionando a Francia, con el fin y objetivo único de que se le reconozca soberanía sobre el territorio no autónomo del Sáhara Occidental, que es una colonia española, y a partir de ahí poder extender sus aguas de una forma legal, que Naciones Unidas les reconozca la posibilidad de extender sus aguas. O sea, el trasfondo que tiene es el control de ese territorio y que la comunidad internacional se lo reconozca, como ya lo hizo Donald Trump en sus últimos momentos de presidencia de los Estados Unidos, y así poder extender el control, ¿no?, sobre esas aguas en las que tiene conflicto directo con España y ese territorio. O sea que es más una excusa que la realidad, ¿no?, de lo que ocupa esta cuestión. Ajá, Manu, desde tu punto de vista. Sí, yo coincido con mi compañero. Tenemos que tener en cuenta no solo que esto es una cuestión, digamos, diplomática, de geopolítica, sino que también hay importantes intereses económicos.
Piensa que Marruecos es uno de los países con el que tenemos mayores relaciones comerciales, relaciones económicas. Hay muchísimas empresas españolas que están invirtiendo, que están creando industria, es una potencia turística. También hay muchísima población de origen marroquí viviendo en España desde hace muchos años, que son una parte importante de la población, es una de las comunidades de origen extranjero más numerosas en España. Y también, como decía mi compañero, en los últimos meses pues ha habido una intensa actividad diplomática que ha llevado pues a Estados Unidos a reconocer la soberanía marroquí sobre el territorio del Sáhara Occidental, pero también al restablecimiento de relaciones entre Marruecos e Israel, junto con otros países de cultura árabe, y además están haciendo una serie de relaciones económicas también con la República de Turquía. Esto de alguna manera está empoderando al Reino de Marruecos para jugar, digamos, en el territorio de las relaciones internacionales de una manera más agresiva, pero en este caso sí que es cierto que tanto la Unión Europea, a través del Alto Comisionado para las Relaciones Exteriores, a través del señor Borrell, y la ministra de Exteriores del Gobierno de España, pues están enmarcando la cuestión como un chantaje que les está haciendo Marruecos, tanto a España como al conjunto de Europa, y que no quieren entrar a ese juego, que poner vidas humanas en riesgo para forzar, para conseguir objetivos políticos, no es algo con lo que la Unión Europea vaya a estar de acuerdo. Entonces, en ese contexto, la atención humanitaria al secretario general del Frente Polisario en España, por razones humanitarias, pues ha sido más un disparador, digamos, una excusa que la causa principal. Digamos que había otra serie de causas y se ha aprovechado la coyuntura. Sidi, al hilo de lo que dice Manu, se mezclan muchas cuestiones, ¿no? La cuestión de la territorialidad de Ceuta y Melilla, el Sáhara, también la cuestión del Sáhara, histórica del Sáhara Occidental, pero es que, como dice, ha llegado, no sé si en esta ocasión ha subido diplomáticamente a oficinas y a estamentos más altos que en otras veces, que a lo mejor se queda en un enfrentamiento España-Marruecos más bilateral. En este caso, la Unión Europea se está posicionando más firmemente en defensa de su frontera, lo decía y lo comentaba Manu Rodríguez, y se pasa también por medio, lógicamente, Estados Unidos relacionando la cuestión también y el conflicto de Israel y Palestina y señalando a Marruecos como garante, ¿no?, de la seguridad, de freno, de otras cuestiones, ¿no?, geopolíticas. Y está aquí al lado, o sea, lo estamos viviendo, está a pocos kilómetros de donde estamos ahora mismo de Cádiz. No sé si en este caso ha subido demasiados peldaños el conflicto. Bueno, Marruecos lo que pretende es, finalmente, en realidad, es internacionalizar la cuestión o el conflicto que tiene con España, su reivindicación histórica sobre esos territorios españoles. Entonces, ha ido subiendo el tono conforme han ido pasando los años, desde Perejil, allá por el 2002, hasta la actualidad, ha ido en ascenso en esa presión hacia España, con el objetivo, primero, de obtener una cosoberanía sobre esas dos ciudades autónomas y, finalmente, bueno, pues, hacer quizás lo mismo que hizo con el Sáhara en el 75, ¿no?, que es la anexión de ese territorio. Luego, con respecto a Europa, también es una forma de presionar la que está llevando a cabo Marruecos, porque tengamos en cuenta que para el final del mes de junio o principios del mes de julio se prevé que se dicte una sentencia por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal General, mejor dicho, que va a decidir sobre la legalidad del acuerdo económico entre Marruecos y la Unión Europea, por el que se incluye el territorio del Sáhara Occidental y sus recursos para que sean explotados dentro de las aduanas marroquíes, ¿no? Entonces, realmente el conflicto es complejo, pero lo que hay de fondo, en definitiva, es aceptar o no aceptar una anexión unilateral e ilegal desde la perspectiva del derecho internacional de un territorio no autónomo que, según la Carta de las Naciones Unidas, artículo 73, no puede ser cedido por la fuerza a ninguna potencia que no sea por medio de un referéndum de autodeterminación. Eso es lo que hay de fondo.
Manu, lo lanzabas tú, ha respondido Sidi, pero te lo digo lo mismo. Te planteo la misma cuestión que le hemos planteado, que le he planteado a Sidi. Sí, efectivamente, las relaciones, digamos, entre la Unión Europea y sus vecinos no solamente se extienden a cuestiones migratorias o de seguridad o de defensa, sino que también, por ejemplo, tiene que ver con la cuestión pesquera. En las aguas del Sáhara Occidental se encuentran algunos de los caladeros más ricos del mundo, y la pesca es una competencia exclusiva de la Unión Europea en la que, bueno, pues, por ejemplo, el hecho de que la Unión tenga o no capacidad para establecer acuerdos sobre las aguas territoriales del Sáhara Occidental con Marruecos supone, pues, que los marineros de la bahía de Cádiz puedan faenar o no, igual que las empresas de Galicia, etcétera. Con lo cual hay muchísimos intereses porque al final no solo son intereses económicos y empresariales, sino que es la creación de empleo, son votantes, etcétera. Entonces hay mucha tensión para que esto llegue a buen puerto, pero es que esas aguas, según Naciones Unidas, no pueden negociarse directamente con Marruecos, sino que sus legítimos representantes son el pueblo saharaui, ¿no? Respecto a esta cuestión, pues hay muchas otras variables a tener en cuenta y desde luego las relaciones con Marruecos van a seguir ahí, porque territorialmente va a seguir siendo nuestro vecino. Lo que no debemos olvidar en cualquier caso es que Marruecos es un país que no es una democracia consolidada, que es un país que, según todas las instancias internacionales, según Amnistía Internacional, comete violaciones de derechos humanos y que, entre otras cosas, pues digamos que el gobierno marroquí está inspirado en una doctrina que es la doctrina del Gran Marruecos, que plantea que las fronteras territoriales de este país deberían ser las que tuvo antiguamente el antiguo sultanato de Marruecos, comprendiendo no solo el Sáhara Occidental, sino también Ceuta, también Melilla, parte de Argelia, con lo cual las reivindicaciones territoriales de este país van a seguir ahí durante mucho tiempo. Ajá. Y no sé si podemos entender, porque por ejemplo que uno de los actores que participan en este conflicto sea la Unión Europea como frontera sur de la propia Federación de Estados, pues es entendible, ¿no? Otra cosa es que no se haya hecho de la manera que se está haciendo ahora anteriormente. Pero ¿podéis explicar el por qué Estados Unidos aparece de repente en mitad de este conflicto detrás y justamente públicamente respaldando al Reino de Marruecos? ¿Sidi? Bueno, Estados Unidos tradicionalmente, o por lo menos en los últimos 50 años, ha sido socio y ha tenido a Marruecos como socio estratégico en la zona. Primero, por una cuestión de militar y de estrategia militar, y ahora ya más por una cuestión también económica. Es una puerta de entrada a África y luego también lo que es el descubrimiento, ¿no?, reciente de esos yacimientos, esos recursos naturales, esos minerales que se encuentran en el fondo del mar y que están justo enfrente del Sáhara. Entonces, una apuesta es o ese territorio se independiza, que es lo que pasaría si se convocara un referéndum, o que se mantenga bajo autoridad marroquí. Se ve que Estados Unidos ya tomó la decisión con Trump. Biden, de momento, no ha revocado esa decisión de Donald Trump y finalmente están yendo en esa dirección. Luego, Estados Unidos en los últimos años también nos ha ido demostrando que su estrategia y su objetivo es debilitar a la Unión Europea como competidor, aunque sea socio en muchos espacios. En realidad, también es un competidor en lo económico y una forma de tenerlo, digamos, subyugada, mejor dicho, a la Unión Europea es también su debilitamiento. Y ahora hemos visto con el Brexit, lo hemos visto con distintas formas de intervención, también de apoyo a Turquía, por ejemplo, con la crisis griega. Igual lo está haciendo también con Marruecos, ¿no? Finalmente podemos ver que hay un paralelismo entre lo que ocurre con Turquía y lo que ocurre con Marruecos con respecto a dos Estados miembros de la Unión Europea, en este caso España y Grecia, ¿no? El fondo, lo que hay de fondo, es económico. Puramente. Manu, al respecto también, Estados Unidos. Bueno, hay que tener en cuenta también de dónde venimos. Las relaciones internacionales no suelen ser cosas de un día para otro, sino que viene de una tradición geopolítica bastante consolidada. Hay que entender que hace no tanto
estamos inmersos en la Guerra Fría, en la que Estados Unidos y la Unión Soviética eran las dos superpotencias en las que se repartían el mundo, y Marruecos jugaba un poco en el campo de Estados Unidos, y Argelia, que es otra de las potencias regionales que, digamos, que tiene más influencia en la zona, estaba más a favor de la Unión Soviética, ¿vale? Eso determina en gran parte que durante los últimos años, pues, Estados Unidos haya tenido muy buenas relaciones diplomáticas con el Reino de Marruecos, a pesar de que hay voces discordantes en el seno del Congreso de Estados Unidos y del Senado de Estados Unidos que piden, pues, digamos, el reconocimiento del Sáhara Occidental, la celebración del referéndum de autodeterminación, así como el respeto a los derechos humanos, ¿vale? Pero efectivamente la Unión Europea también tiene relaciones con Argelia de corte energético. No debemos olvidar los gaseoductos que hay construidos y que surten a la Unión Europea, y que, por ejemplo, perderlos supondría una mayor dependencia energética de otros países como Rusia. En ese contexto, la labor que ha llevado la administración de Donald Trump los últimos meses de su mandato de intentar intensificar las relaciones entre el Estado de Israel y otros países de cultura árabe, pues ha sido muy intensa, y en ese sentido tanto el reconocimiento de la capitalidad de Jerusalén como el de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental han ocurrido en muy poco tiempo, han sido prácticamente al unísono. Ahora tendremos que ver si la administración del nuevo presidente, de Joe Biden, va a seguir esos pasos o va a volver un poco al multilateralismo, a intentar una solución negociada, o de qué manera van a continuar este tipo de relaciones. Bueno, y para ir cerrando esta visión, esta explicación, este análisis de lo que hay detrás, ¿no?, de la crisis que se está viviendo en España ahora mismo, muy cerca, ¿no?, en la frontera de Ceuta, y en la madrugada de ayer, decimos, también en Melilla, que ha habido intento también en la frontera de Melilla recientemente. Sidi, ¿hay un antes y un después de esta crisis en concreto? ¿O simplemente no deja de ser una nueva intención, ¿no?, por parte de Marruecos de tensar, de pedir algo a cambio, de negociar, de ganar de alguna manera algo? ¿O han cambiado las cosas en este caso? ¿Van a seguir siendo las cosas igual? Yo creo que esto responde a la estrategia tradicional de Marruecos. Marruecos siempre es por ponerle un ejemplo más vulgar, ¿no?, tira la piedra y esconde la mano, ¿no? Finalmente, lo que hace normalmente Marruecos es presiona, presiona, presiona hasta que explota la olla, y cuando explota se retira. Pero con la suerte de que en su retirada ya ha ganado una parte del terreno. Entonces, ahora mismo ha llegado a un punto extremo, ha frenado en seco, vuelve para atrás, pero no va a volver tan atrás como estaba antes de esta crisis. Entonces, esa es la estrategia que viene siguiendo Marruecos desde que se independizó, ¿no?, y se constituye como el Estado que es a día de hoy. Y efectivamente, como decía Manu antes, al otro lado también tenemos Argelia, con el que España y la Unión Europea mantiene también relaciones comerciales y del que se depende también energéticamente en buena medida en España y el sur de Europa, y con el que necesitamos mantener también buenas relaciones. Entonces, lo que no puede permitirse un país, y es lo que dijo la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el día de ayer, es someterse al chantaje, ¿no?, someter su política exterior a un chantaje continuo por parte de otro Estado. El ser vasallo de otro Estado, porque ahí sí que pierde ya su independencia. Y en eso España tampoco se lo debería de permitir. Debería retomar la situación y poner las cosas en su sitio, ¿no?, para que nos entendamos. Oiga, usted tiene su frontera, yo tengo las mías, internacionalmente reconocidas, esto es el derecho internacional, y a partir de aquí vamos a empezar a hablar, pero como vecinos. Yo puedo mantener relaciones contigo, y pueden ser buenas relaciones, pero al mismo tiempo puedo mantenerlas con Argelia, puedo mantenerlas con los saharauis, y puedo mantenerlas con cualquier tercer Estado que a mí me parezca adecuado, ¿no? La acogida del presidente saharaui en España no debe ser una causa para que España tenga que someterse a Marruecos, ¿no?
al final, por más que Marruecos insista en que ese es un movimiento, una organización terrorista, el derecho internacional, Naciones Unidas e incluso el propio Marruecos lo reconocen como movimiento de liberación nacional. Es una organización política internacionalmente reconocida y con la que se trata en las distintas esferas internacionales. Entonces, España, al igual que cualquier otro país, en su independencia, desde su soberanía, puede tratar con quien le parezca más adecuado sin ser sometida a ningún tipo de chantaje. Manu, lo mismo, seguirá todo igual, volveremos a vivir en otro momento más adelante otra crisis, otro momento de tensión igual, o ya se ha empezado a andar un camino distinto que a lo mejor lleva y deriva en otra situación futura. De momento es difícil de saber. Lo que sí sabemos es que si no se hace nada, vamos a volver a chocar con la misma piedra constantemente, porque es una situación que lleva muchísimas décadas enquistada y en la que el tiempo juega a favor de nuestro vecino. Solamente hay que pensar que cuando empezó esta migración masiva que puso en tensión a los sistemas de acogida y de regularización de la frontera, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se apresuró a anunciar un paquete de ayudas de 30 millones de euros para que Marruecos tuviera más facilidades para gestionar el flujo migratorio. Evidentemente, si cada cierto tiempo abre un poco la mano y Europa y España le pagan, pues tiene incentivos a seguir haciéndolo. Igualmente, con la cuestión del Sáhara Occidental, si seguimos en esta situación de impasse, que ya no es un impasse, porque hay que recordar que a finales de 2020 se reinició la guerra entre el Sáhara Occidental y Marruecos, que llevaba en un alto el fuego desde 1991, hasta que esta situación no se solucione con un referéndum de autodeterminación auspiciado por Naciones Unidas, vamos a volver a tener ese problema en agenda. Pero ahora tenemos además una variable más, y es la increíble ola de xenofobia y de extrema derecha que hay en todos los países de la Unión Europea, en la que España afortunadamente ha llegado tarde, pero ya estamos inmersos, hace que Marruecos sepa que cada vez que aumente el flujo migratorio, los países miembros de la Unión Europea van a tener problemas porque refuerza el marco digamos, comunicativo de esas fuerzas de extrema derecha que hablan de invasión, que hablan de MENA, etcétera, etcétera, y por tanto puede desestabilizar sus países. Con lo cual, o solucionamos de alguna vez este conflicto, y parece que las autoridades españolas y europeas no quieren seguir en este chantaje, o solucionamos de una vez esto, o como país, como sociedad, vamos a volver a caer en la misma piedra. Ajá. Bueno, pues me parece, y no sé si me equivoco, y podéis tener vosotros una visión más cercana, o se han movido muchos teléfonos, se han levantado muchos teléfonos, se han pisado y han dado muchos pasillos en estos días, y se seguirá haciendo, se estará haciendo ahora mismo. Creo que el movimiento y el nivel de la olla a presión en los despachos a muchos niveles habrá estado esta semana bastante, y estará bastante trabajado, ¿no? Es intenso, ¿no, Sidi? Sí, y lo que queda de momento, ¿no? Porque ya lo último es el gesto, digamos, más duro que se puede cometer, o se puede hacer, uno de los gestos más duros que se pueden hacer en política internacional, que es el de retirar un embajador. En este caso, la embajadora de Marruecos, que dice que no volverá hasta que no salga hasta que el presidente saharaui no se marche de España, ¿no? La tensión seguirá y creo que continuará hasta después de que se dicte esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No tendrá tanto que ver con la salida o no salida del presidente saharaui como con esa decisión del Tribunal de la Corte, del Tribunal General de la Unión Europea. Perdón. Entonces, estamos con unas presiones que vienen desde fuera. Hay que añadirle también las presiones que vienen desde Turquía y que están ahogando de alguna manera a la Unión Europea y en este caso particular a España, ¿no? Quizás va tocando un cambio de estrategia, un cambio de búsqueda de aliados y de socios, en definitiva. Ajá, Manu, el fuego en los despachos, suponemos que sí, ¿no? Que estarán todavía sin apagar. Pues sí, efectivamente. Cuando se trata de un tema que tiene tantas capas y tantas variables y que hay tantísimos intereses creados, te puedes imaginar que tanto a nivel local como a nivel nacional, como a nivel del empresariado español que tiene allí intereses, como de otros países que a su vez tienen sus relaciones
tanto con Marruecos como con el pueblo saharaui, pues lamentablemente es que se convierte en una jaula de grillos. Así que hasta que Europa no tenga una voz común sobre esta cuestión y quiera resolver los problemas y no seguir alargando, pues vamos a tener bastantes problemas, porque aquí no hay que olvidar que el tiempo juega a favor de Marruecos. Cuanto más tiempo pase, más difícil será celebrar un referéndum de autodeterminación en el Sáhara, más difícil será decir que no tienen competencia sobre las aguas territoriales del Sáhara Occidental y más difícil será, digamos que, replantear la situación y la política de vecindad de la Unión Europea con Marruecos, porque no se van a ir a ninguna parte, van a seguir siendo nuestros vecinos y seguimos teniendo que mantener una cordialidad y relaciones de buena vecindad con ellos. Así que urge un cambio de tendencia y que esos teléfonos ardiendo de alguna vez sepan sobre qué se puede hablar, sobre qué no y en qué términos. Oye, pues muchas gracias a los dos. Yo creo que ha quedado bastante claro y además que cada pregunta, cada tema que hemos tratado podría tener un programa completo. Es decir, que yo creo que ha quedado bastante claro para tener esa visión de lo que ocurre, de lo que hay detrás, de lo que está pasando, de los titulares que nos están llegando, de los hechos que están ocurriendo a día de hoy, pero yo creo que era necesario también entender sobre qué están construidos esos titulares, ¿no? Y esos hechos y lo que está ocurriendo. Muchas gracias. Sidi Talebouya, presidente de la Asociación de Abogados Saharaui aquí en España, gracias por estar con nosotros. Un placer. Y también a ti, Manu Rodríguez, presidente, codirector de la plataforma Cámara Cívica, muchas gracias también por estar aquí esta mañana en Ángulo Abierto. Muchas gracias. Bueno, y no irse muy lejos, que a lo mejor seguimos hablando del tema. Bueno, ya veremos. La cuestión es, Ana, que como ves, hay muchas capas, hay mucha follaje, ¿no?, que limpiar y es interesante saberlo porque justamente estamos en territorio de frontera, digamos, históricamente. Jerez de la frontera, Conil de la frontera, Vejer de la frontera, sí. Y tenemos Gibraltar dentro de la propia provincia, el contacto con Marruecos, y como pasa en todo territorio de fronteras, pues esto es normal. Lo que hay detrás llega, como estamos hablando, hasta Estados Unidos, el conflicto palestino-israelí, el Sáhara Occidental, la Unión Europea. Un tablero de ajedrez. Desde luego que sí, un tema muy interesante, fantástica la entrevista y esperemos no tener que seguir avanzando en el tema, será señal de que se ha solucionado esta situación de crisis migratoria. Creo que no, pero bueno, se moverán piezas, ¿no? Y estaremos atentos. Sí. Gracias, Nata. Venga, hasta luego. Bueno, pues despedimos a mi compañero Natanael y yo me despido de ustedes unos segunditos para marcharnos a publicidad y a la vuelta 2 entrevistas muy interesantes, no se las pierdan. Hasta ahora.